El Vaticano está dando sus primeros pasos contra un grupo de monjes que han sacudido los cimientos de la Iglesia con una dura carta abierta. Han declarado que la nueva Iglesia sinodal ya no es católica, y ahora Roma está dando señales de una acción inminente. Este es un momento decisivo, porque lo que ocurra sentará un precedente histórico. A partir de este evento, comprenderemos cómo reaccionará la Iglesia ante una rebelión que podría abrir el camino a una fractura sin precedentes. Permanezcan con nosotros hasta el final. Una tormenta espiritual ha estallado en los confines del mundo católico, y no fue provocada por teólogos de la curia ni por polemistas de teclado, sino por un grupo de monjes silenciosos de las remotas islas de Nueva Zelanda. Los hijos del Santísimo Redentor, así se llaman, han decidido romper su silencio con una declaración que ha causado conmoción en las oficinas eclesiásticas. En una carta abierta publicada hace unos días, estos clérigos afirmaron claramente que ya no podían reconocer a la llamada Iglesia Sinodal como parte de la Iglesia Católica. Para ellos, lo que hoy se presenta como innovación pastoral y diálogo con el mundo no es más que una mutación ajena a la fe de los padres. Su postura, desarrollada tras años de intentar mantenerse fieles a la tradición dentro de las estructuras oficiales, tiene el aire de un acto extremo. Para muchos observadores, representa un punto de no retorno, o bien un gesto de testimonio heroico, o bien un paso hacia la división. En cualquier caso, el asunto dista mucho de ser marginal. Los monjes, fieles a la misa tridentina y a la disciplina monástica clásica, han declarado que ya no desean tener nada que ver con la nueva estructura eclesial, que consideran incompatible con la fe católica íntegra. La historia no se quedó confinada al claustro. En cuestión de horas, su mensaje se había extendido por las redes sociales y los sitios web católicos de todo el mundo, dividiendo la opinión entre quienes los acusan de cisma y quienes los ensalzan como guardianes de la verdadera fe. Detrás de los muros de sus monasterios, entre las islas azotadas por el viento y el silencio de las oraciones en latín, se libra hoy una batalla que toca el corazón mismo de la identidad católica. ¿Obediencia o fidelidad a la verdad de todos los tiempos? La reacción fue inmediata. El obispo Hugh Gilbert, ordinario de la diócesis de Aberdeen, se pronunció desde Escocia, donde se encuentra la casa madre de la orden. En una nota oficial, firmada y fechada el 24 de octubre, el prelado se desvinculó del contenido y el tono de la Carta de los Monjes, calificándola de incompatible con el sentido católico de la unidad eclesial. La diócesis, si bien se declaró abierta al diálogo, expresó su profundo pesar por los comentarios de los religiosos e inmediatamente anunció medidas prácticas para asegurar la continuidad de la misa tradicional sin su colaboración. Se ha anunciado que la celebración del antiguo rito, el Usus Antiquior, continuará en la iglesia de San Giovanni a Feterir, pero bajo la supervisión directa de la diócesis. El gesto, que en apariencia es conciliador, esconde una decisión trascendental. Los monjes quedan efectivamente destituidos de sus cargos, mientras que la Santa Sede, a través de los departamentos pertinentes, anuncia que ha iniciado un estudio canónico y doctrinal de su caso. Es un lenguaje diplomático que, en la práctica, sugiere una investigación y quizás medidas disciplinarias. El propio obispo Hugh Gilbert, monje benedictino conocido por su serenidad, concluyó su declaración con una invitación a orar por la unidad de la Iglesia, tan querida por el corazón de Cristo. Pero sus palabras, aunque mesuradas, delatan la tensión subyacente. La fractura es ahora pública y visible. Muchos católicos, dentro y fuera de Escocia, se preguntan ahora si se está abriendo un nuevo capítulo de conflicto entre la jerarquía progresista y los religiosos que defienden la tradición. Sin embargo, más allá de las apariencias,
El caso de los hijos del Santísimo Redentor parece ser solo el último síntoma de una crisis más profunda: la dificultad de conciliar la fidelidad a la doctrina perenne con las nuevas directrices pastorales nacidas a la sombra del concilio. En el corazón de la carta, los monjes enumeran 15 puntos que suenan a anátemas. Rechazan amoris laetitia, que permite la comunión a quienes viven en pecado; traditionis custodes, que persigue la antigua misa; y fiducia supplicans, que permite bendiciones para parejas irregulares. Condenan el documento sobre la fraternidad humana, que afirma que Dios quiere todas las religiones, y denuncian la Iglesia sinodal como una realidad distinta de la Iglesia divina. Rechazan el culto idolátrico a la Pachamama, el indiferentismo religioso y la humillación de la Iglesia, bajo el pretexto del diálogo. Abolir la misa es destruir la Iglesia, escriben, citando a Lutero. En 15 líneas, trazan una línea que no admite concesiones: o Cristo o el mundo. Tras enumerar sus acusaciones, los monjes llegan al corazón espiritual de su rebelión: la desobediencia como un acto de obediencia superior. Citan a San Pablo: si aún un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema. Y añaden con voz firme: no podemos permanecer callados. Obedeceremos a Dios antes que a los hombres. El tono del texto es de guerra espiritual. Los monjes hablan como soldados que han visto el campamento devastado y se niegan a deponer las armas. El buen pastor nos pide que demos nuestra vida por las ovejas, dicen, para alejar al lobo hambriento. Para ellos, el lobo hoy adquiere la apariencia de una autoridad que olvida el propósito de su misión: salvar almas. Lamentablemente, es innegable que muchos fieles, sacerdotes e incluso personas religiosas comparten en parte lo que expresaron los monjes. Ya no se trata de una voz aislada en los márgenes de la Iglesia, sino de un sentimiento generalizado que se está infiltrando en parroquias, monasterios e incluso seminarios. Las palabras de los hijos del Santísimo Redentor, por radicales que sean, tocan una fibra sensible: la de la desilusión con un eclesialismo percibido como alejado del lenguaje del Evangelio y de las certezas de la fe eterna. Por eso, el caso no puede desestimarse como una simple rebelión interna, sino que se impone como un verdadero problema eclesial, una prueba para la Santa Sede. Roma tendrá que decidir cómo reaccionar ante esta incompatibilidad cada vez más visible entre quienes se identifican con la tradición y quienes abrazan la nueva pastoral sinodal. Si los monjes son condenados sin ser oídos, existe el riesgo de que un gesto aislado se convierta en un precedente histórico, capaz de allanar el camino para un movimiento de resistencia global. Porque muchos las observan, muchos las comprenden, y no pocos están dispuestos a seguirlas. Es el espectro de una fractura que podría crecer, una grieta que, de no ser reparada, podría conducir a un cisma silencioso, pero real. El tiempo apremia. La Santa Sede tendrá que elegir entre la lógica del castigo y la de la reconciliación, entre el deseo de uniformidad y la preservación de la verdad. Pero el fuego ya está encendido y no será fácil de apagar. La crisis que asola los claustros de Nueva Zelanda podría convertirse, mañana, en la crisis de toda la Iglesia universal. ¿Qué te parece? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.